Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea engrandecido el nombre de nuestro Dios hoy, mañana y siempre, así como es su reino eterno, el mismo, desde ayer, desde hoy y para siempre. La gloria sea a nuestro Dios. Eres muy amado y eres muy bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Siempre estamos orando por ustedes. Oro por ti, al Dios eterno, para que Dios a través de la palabra te ilumine, te bendiga, te edifique, te levante, te inspire. Tome de lo mejor de sus tesoros para bendecir tu existencia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Pues vengamos ahora a la palabra. Mateo capítulo 4, los versos desde el 1 hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien. Yo sé que ustedes están preguntando cuál será el mensaje de hoy, ya que es un texto muy conocido y hemos hablado de este pasaje en otras ocasiones, pero Dios tiene algo para edificarnos a nosotros. Es muy importante. Es algo muy notable que las tentaciones que el enemigo presentó a Jesús son las mismas tentaciones que él presentó a nuestros padres en el Edén. Van a ver que, como dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y así mismo fue. Las tentaciones en el Edén tuvieron que ver con el apetito, también con la vanagloria, como dijimos. Y aunque no son exactamente las mismas tentaciones, porque Satanás es astuto, sí entendemos que en el contenido, en el propósito, fueron las mismas tentaciones. Y el Espíritu Santo me estuvo mostrando que son las mismas tentaciones que Él nos presenta a nosotros. Que en último análisis,
toda tentación, de la índole que sea, toda tentación está clasificada en estas tres tentaciones. Y ya van a ver ustedes algo aquí muy interesante. Primeramente quisiéramos que viéramos los textos anteriores para que entendamos el contexto. Miren, capítulo 3, versículo 16. 3:16 de Mateo. Acuérdense que la Biblia originalmente no fue escrita en capítulos y versículos. Así que esos versículos preceden al capítulo 4. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo, dice aquí, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y continúa diciendo: entonces, o sea, después de ese momento tan glorioso donde la voz del Padre se escuchó testificando acerca de Jesús y mostrando la complacencia que tenía con su vida, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu lo llevó. Que Jesús vivía tanto en el Espíritu que hasta para ser tentado lo llevaba el Espíritu. Amén. El varón, él nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado con el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, su ministerio fue un ministerio del Espíritu. Dice que por el Espíritu se entregó a Dios en la cruz, fue resucitado por el Espíritu, y el Espíritu siempre ha dado testimonio de él. Y aquí fue llevado en el propósito de Dios para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios quería exponer a su Hijo, no, sino porque Jesús era el sustituto tanto de Adán y Eva, por consiguiente de todos nosotros, como también el sustituto de Israel. Y él tenía que vencer donde el hombre no venció, donde en este caso Adán, como padre de la humanidad, fue vencido. En estas mismas tentaciones Jesús tenía que vencer. Igualmente Israel. Van a ver también que los pecados de Israel en el desierto tuvieron relación con estas tentaciones de la misma manera. Jesús fue llevado al desierto. Nadie se ha librado del desierto. Si ustedes estudian la Biblia, verán que los hombres de Dios pasaron por el desierto. Si no pasaron en lo temporal, en lo natural, pasaron espiritualmente por un desierto. Pero nadie se libra del desierto, porque el desierto es la escuela de Dios. Van a ver ahora, para esa respuesta que Jesús le dio a Satanás, que dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver el contexto de este pasaje para que entendamos un poquito. Póngale algo a su Biblia y venga conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Por favor, síganme. Saben ustedes que primero estudiamos las Escrituras, luego sustraímos las enseñanzas. Deuteronomio capítulo 8. ¿Están buscando conmigo? Muy bien. Vamos a leer el versículo 1 para que entendamos. Deuteronomio 8, 1 en adelante. Deuteronomio 8, 1 en adelante. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Noten ustedes, este es el contexto. Acá, Dios le dice a Israel: por 40 años
te he traído por este desierto. Jesús duró 40 días en el desierto. Esto no es una casualidad. Es Jesús como Israel le falló a Dios. Como Israel le falló a Dios. Jesús tenía que vencer donde Israel falló. Como el hombre le falló a Dios, Jesús tenía que vencer donde el hombre le falló. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús nació, que Herodes lo quería matar? Apareció el Señor en sueño a José, le dijo que se vaya a Egipto. Luego que murió Herodes, dice que Dios volvió y habló a José que trajera ya el niño. Y dice Mateo narrando, y que vino de Egipto para que se cumpla la escritura. La palabra que dice, de Egipto llamé a mi hijo, citando al libro de Oseas. Y en el libro de Oseas se refiere no a Jesús, sino a Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Pero él lo aplica a Jesús. Ahí vemos a Jesús siendo llamado de Egipto. Y vemos a Jesús aquí llegando al desierto, donde Israel duró 40 años. Él duró 40 días. Y miren la tentación acá, para que podamos entender. Fíjense ustedes el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Cuántos saben que Dios aflige? Amén. Para probarte. Ahora entienden por qué el Espíritu lo llevó al desierto. Para afligirlo, para probarlo, para ver lo que había en su corazón, para ver cómo Jesús se comportaba frente a la necesidad, en este caso del hambre. Es lo mismo. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo mismo lo que Dios, por lo cual Cristo fue probado, para ver lo que había en su corazón, para mostrar cómo él reaccionaba frente a las demandas de la vida, a las tentaciones. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías. No conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. La única diferencia entre Jesús y Adán era que cuando Adán fue tentado estaba en un ambiente perfecto. Jesús tuvo que confrontar a la serpiente en el desierto, un lugar donde no había comodidad, donde había soledad, donde faltaba todo. El desierto siempre ha sido la escuela de Dios para su pueblo, siempre ha sido la escuela de Dios para su pueblo. Nadie se escapa del desierto, en todo el sentido. Dios nos ha enseñado, he compartido con ustedes varias veces en mis mensajes, que hay una diferencia entre desierto y cautividad. El desierto es un lugar donde Dios lleva a sus hijos para afligirlos, para probarlos y para ver lo que hay en su corazón. Cuando no entendemos algo y tenemos que aprenderlo bien, el Señor nos lleva al desierto. Ahora, cuando en nuestros corazones hay obstinación, rebelión, y Dios envía la palabra constantemente y no escuchamos la palabra, como pasó con Judá, entonces nos manda a cautividad, como hizo con Judá, que la envió a los judíos a Babilonia. ¿Saben ustedes? Para que los enemigos enseñen a su pueblo lo que no quisieron aprender a través del Señor. Entonces, hay una diferencia entre desierto y cautividad. El desierto es cuando nosotros, por ignorancia, por falta de entendimiento, no aprendimos lo que teníamos que aprender. Y dice, tú no has aprendido todavía, te envío al desierto. Por ejemplo, en Oseas dice, te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Aquí, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, la cautividad es otra cosa. En la cautividad Dios dice, en el desierto Dios te enseña, en la cautividad te enseña a los enemigos. Por eso David fue sabio cuando Dios puso a David a elegir, a decidir entre desierto y cautividad.
él fue sabio. Dios le dijo, mira, ¿recuerdan ustedes cuando hizo el censo que Dios se lo castigó y mandó la plaga y 70,000 hebreos murieron? Y Dios le dio una instrucción a David, corre a hacer un sacrificio. Entonces, Dios se lo puso a decidir, o te entrego a los enemigos para que te castiguen, o te castigo yo. Y él fue muy sabio, no, castígame tú. No me entregues a cautividad, a vergüenza, castígame tú. De cierto es cuando Dios es el que te aflige, cuando Dios es el que te habla al corazón, el que trata contigo. Pero cuando hay rebelión, te envía donde los enemigos para que los enemigos sean tus maestros. ¿Entendieron eso? Como Jesús no era rebelde, a Jesús lo mandaron, no porque Jesús tenía que ser probado por él mismo. Dios sabía que Jesús era perfecto, era su hijo. Pero Jesús estaba en el lugar de nuestros padres, en el lugar de nosotros, en el lugar de Israel. Ahora, quiero que ustedes vean aquí, en este pasaje, vamos a hablar de estas 3 tentaciones. La primera tentación aquí tiene que ver con la necesidad. El desierto es el lugar de la necesidad. Diga, el desierto es el lugar de la necesidad. Porque en el desierto no hay comida. En el desierto no hay bebida. En el desierto no hay comodidad. En el desierto hay soledad. En el desierto no hay nada. No hay agua, no hay alimento, no hay personas, no hay comodidad, no hay nada. El Señor, cuando sacó a Israel de Egipto, pudo llevarlo por un camino más corto. Pero el Señor, en su sabiduría, como era plan de Él, entonces llevó a Israel por el desierto. Porque esa es la forma de Dios. Nadie se ha escapado del desierto. Aún los patriarcas. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, tuvo que venir y venir otra vez por el desierto para llegar a Palestina. Si analizan la historia también de Isaac y de Jacob, tuvieron que atravesar también el desierto. En el caso de Israel completo, fueron a Egipto y de Egipto tuvieron que venir al desierto. Jesús, cuando niño fue a Egipto, tuvo que venir por el desierto cuando era niño. Tanto ir como venir. Y ahora está aquí en el aspecto espiritual como representante del hombre y de Israel, pasando por lo mismo donde el hombre pasó. ¿Entendemos esto? Muy bien. Ahora, aquí vemos algo. Vamos a clasificar estas tentaciones. La primera tentación tiene que ver con la vida personal. Tiene que ver con la vida personal. Digan, la vida personal. Y el lugar es el desierto. Allí el Señor lleva a su Hijo, allí el Señor lleva a Israel y nos ha llevado espiritualmente a nosotros. Como iglesia pasamos por un desierto. Individualmente se pasa por un desierto. En la vida personal, el Señor llevó a Israel al desierto y llevó a Jesús al desierto. En el desierto, la tentación tiene que ver con la necesidad. Si ustedes ven las riñas de Israel, las reacciones de Israel en el desierto, todas tenían que ver con necesidades. Que no había agua. Recuerdan ustedes, yo no tengo el tiempo para detenerme, pero ustedes saben, ustedes conocen las escrituras y saben que Dios abrió el mar rojo, Israel pasó. Fue algo glorioso, nunca visto. Dios abrió camino en el mar para que pasase su pueblo. Cuando llegaron al otro lado, Moisés puso la vara, se cerró el mar, los enemigos fueron destruidos. Todo el ejército de Faraón fue destruido, casi todo el ejército en el Mar Rojo. Después, en ese momento de euforia, María toma el pandero y preside una procesión de alabanzas. Ella toma el pandero, las mujeres siguen detrás y todos cantaban que Jehová es varón de guerra, que es poderoso, que ha hecho maravillas, que ha hecho hazañas, y cantaban. Cuando pasó el tiempo de la fiesta, dice la palabra que llegaron a Mara, capítulo 15. Llegan a Mara, y en Mara, cuando van a tomar el agua, era amarga.
Y entonces ahí el pueblo comenzó a reñir, a protestar, a murmurar. Dios toma un árbol y le da agua para beber. Transforma el agua en agua potable. Tomaron el agua, estaban contentos, siguieron, dice la escritura narra, llegaron, ahí comenzó otra vez a faltarle, y llegaron a un lugar, allí habían 70 palmeras, había un oasis en Elim, y ahí estaba el pueblo feliz, 70 palmeras, estaban contentos. Dijeron, wow, si cada estancia va a haber un oasis, Él nos va a parar. Seguro, porque Él es muy bueno. No va a parar en oasis. Cada cierto lugar nos va a llevar a un oasis. Y Él sabe, Él conoce el desierto. Nos va a llevar a oasis, a lugares buenos. Y Dios le estaba preparando. En Mara, una crisis no muy severa. Después lo lleva a Elim. Capítulo 16, 1 dice que le faltó el agua al pueblo. Porque llegaron al monte de Sin. Sin agua, sin comida. Y allí se armó. El pueblo se enojó contra Dios. Fue muy difícil, muy complicado. Y Dios en su misericordia intervino y mandó el agua. Me han oído hablar del monte de Sin. Aplicándolo, porque estoy hablando que el primer lugar donde he llevado a Jesús es el desierto. En el desierto, al lugar de la necesidad. El desierto es como el monte de Sin. Sin comida, sin agua, sin trabajo, sin residencia, sin mujer, sin novio, sin novia, sin salud. Ese es el lugar de la necesidad. Por eso la primera tentación aquí tiene que ver con la necesidad. Esto es un área, mis hermanos, donde todos nosotros tenemos problemas. Ahora, aquí habla de una necesidad física. Pero yo quiero que usted aplique, vaya más allá de lo que es una necesidad física. Nosotros los seres humanos tenemos necesidades en el aspecto emocional. Todo ser humano necesita ser amado. Necesita ser aceptado. Necesita reconocimiento. Reconocimiento es saber que lo que hace es apreciado por los demás. Si usted es un esposo que está trabajando, siempre trabajando para nutrir y suplir en su casa, y su mujer nunca le dice nada, todo lo contrario, siempre se le está quejando, siempre lo está murmurando, lo está criticando, y usted dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Paso la vida entera reventado, como dicen algunos, trabajando como una bestia, y lo que recibo aquí cada día son desaprobaciones. ¿Cuándo va a ver esta mujer el gran esfuerzo que yo hago? Es una necesidad de reconocimiento. No es por orgullo, es una necesidad emocional. Todo el que se esfuerza y trabaja o hace cualquier otra cosa en la vida, o se esmera por lo que sea, por portarse bien, por ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, por ser puntual, en fin, necesita que alguien le diga, está haciendo bien. Porque es una necesidad. El reconocimiento es una necesidad. Es ser amado, es ser aceptado. Son necesidades emocionales. Todo ser humano, para ser feliz, necesita esas tres cosas: ser amado, ser aceptado y ser reconocido. Yo no estoy hablando de fama cuando hablo de reconocimiento. Estoy hablando de que se estime lo que hace, que se valore lo que hace. Es una necesidad emocional. Ahora, cuando nosotros no recibimos eso, todo ser humano, cuando su necesidad no es suplida, se convierte en un animal. ¿Han visto los animales? Los animales más mansos, los que nunca atacan. Cuando tienen hambre, hacen cualquier cosa. Usted le puede acariciar la melena a un león después que él está lleno y comió.
Ahora vaya usted, pásale la mano por la cabeza cuando está hambriento, que se va a quedar sin brazo. Eso es la verdad. El uno ataca cuando está lleno, está tranquilo. Nosotros tampoco atacamos cuando estamos llenos. Estamos tranquilos, satisfechos. No me falta nada. Tengo casa, tengo esposa, tengo trabajo, tengo residencia, estoy engordando, me siento muy bien. Cuando todo va bien, estamos en el monte con comida, con los hijos, con felicidad, con satisfacción, con. Eso es lo dominicano, con. Para traducir para los dominicanos, con. Es lo que en Puerto Rico llaman el pegado. Lo que queda en la olla después de cocinar el arroz. Es el con. Cuando tenemos con, todo va muy bien. Pero cuando entramos al monte de Sin y cualquiera de nuestras necesidades no están suplidas, hay una reacción natural. Lo que dice Juan, los deseos de la carne entran ahí. Los deseos de la carne. No necesariamente hablando de pecado, carne, porque también puede ser los deseos, las necesidades que sean suplidas. Es el área donde más problemas tenemos en nuestra relación con Dios. Miren a Israel en el desierto, faltaba el lago, faltaba el alimento. Era un problema. Ahí protestaban, perdían el control. Podía haber un milagro anterior a eso. Pero si faltaba algo, se olvidaba de todos los milagros. Nadie ve nada cuando tiene hambre, cuando tiene sed o cuando no tiene algo. La integridad peligra cuando la necesidad ataca. Hay personas que son íntegras hasta que tienen una necesidad imperiosa que no está suplida. Nuestras reacciones. Una persona puede ser muy amable hasta que tiene mucha hambre. Yo recuerdo cuando llegaba de la escuela, cuando yo era niño, yo era tranquilo, no peleaba con nadie, ni una cucaracha mataba. Pero cuando yo llegaba de la escuela y mi mamá no había cocinado todavía, o sea, estaba en el proceso, ay Dios mío, yo me ponía tan malhumorado, zapateaba. Recuerdo que me podían dar una banano, guineo, como quieran ustedes decir, estaba verde, me lo comía verde, no importa. Cuando tenemos hambre, cuando hay una necesidad, que somos privados de algo, hay una reacción. Y este es un área donde el enemigo ataca mucho. Mucho. Casi todas las tentaciones personales en el área de lo natural, la van a ver aquí, que son 3 lugares y 3 tipos de tentaciones. El primer lugar es el desierto. Y la tentación es el área personal, dígalo personal. Y tiene que ver con la necesidad. Cuidado cuando falta algo. En el área emocional o en el área natural o física. Póngase a pensar ahora. Póngase a pensar. Produce en el ser humano una reacción. Si en un lugar yo no soy aceptado, vamos a poner que en la iglesia usted no es aceptado. Usted no ve que le dan deferencia, que lo saludan, no lo toman en cuenta para nada. Puede ser que usted vaya anidando en su corazón una raíz de amargura, un enojo. En cualquier momento se está cocinando algo ahí para que usted estalle. Puede ser que se desanime con Dios, no vuelvo más a la iglesia, allí no me quieren, no me aman. Ahí el diablo te está tentando. Ahí está trabajando el enemigo.
No me nombran. Tengo años aquí calentando un banco. Hay una necesidad ahí de ser nombrado, de ser acepto, de ser tomado en cuenta. Y esa es un área donde Él lo puede trabajar contigo. Tengo años en esta nación trabajando para enviar recursos a mi familia. 20 años. Esta nación no agradece lo que yo he hecho por ella. Esos republicanos me cierran la puerta. Siguiendo ustedes un resentimiento contra la nación, contra un partido tal y contra los que nos rodean también. Y el diablo se aprovecha. Y usted dice, no vuelvo más a servirle al Señor. El Señor no ve lo que estoy haciendo, no ve mi lucha, no ve mi esfuerzo. ¿Dónde está el Dios a quien yo le sirvo? Mejor me iba en Egipto, allí había cebolla, ajo, puerro. Todo era gratis. Trabajaba como un animal. Y dice que era gratis. Casi la mayoría de los desánimos espirituales y el altercado contra Dios como creador, como sustentador, como padre, es cuando algo me falta. No me está yendo bien en la escuela ni en la universidad. Me paso orando y haciendo esfuerzo y no doy, no llego. ¿Dónde está el respaldo de Dios? Y el diablo viene y te dice, ¿dónde está tu Dios? Where is your God? Como les gusta a ustedes que yo hable inglés. Noten ahora. Piensa ahora en cualquier cosa que sea tu necesidad. Y piensa cuántas veces tú has reaccionado y te has desanimado en tu relación con Dios. Y el enemigo ataca y comienza a mostrarte a Dios como indiferente, apático, infiel. No te ama, no piensa en ti. Tanto orar, ¿para qué? Tantos años sirviéndole, no veo nada. Y el diablo te dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tantos años en residencia? Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Y si tú eres de las personas que sienten placer cuando te tocan el violín, pues el diablo te va a mandar hermanos que van a decir, la verdad que parece que naciste, no saliste por el vientre. ¿Por dónde saliste? Saliste con el pie izquierdo. Qué mala suerte te ha tocado. Tú no sales de una. Y el diablo te toca el violín, pobrecito de ti. Y te envía personas que saben tocar violín, que comienzan a compadecerse de ti, pero lo que hacen es alimentarte más la depresión, el desaliento, el desánimo. El propósito de Satanás en ese lugar, en el desierto, en la necesidad, en la tentación que tiene que ver con la necesidad, es hacer contigo lo que hizo con Israel, hacerlo dudar de Dios, de su palabra, de su pacto y de sus promesas. Y lo que está siendo cuestionado es Dios, quién tú eres para Dios, si eres hijo de Dios. ¿Estás cuestionado Dios? El diablo te cuestiona acerca de Dios. Te está cuestionando a ti, eres hijo de Dios, porque si eres hijo de Dios, porque te trata así. Si te trata así, entonces o él es infiel o tú no eres hijo de Dios. Y otro cuestionamiento acerca de la palabra. Y el propósito de él es
independizarte de la palabra de Dios. Separarte de la palabra, por consiguiente separarte de Dios, separarte de la relación, hacerte dudar de quién es Dios, quién eres tú y de qué manera no se está cumpliendo la palabra en tu vida. Piensen bien, porque aquí estamos todos posiblemente, porque ¿quién no tiene necesidades? ¿Quién tiene una vida entera esperando un milagro de sanidad o ministerial o del hogar o de la familia? Señor, ¿hasta cuándo? Tu palabra dice que es mejor vivir en un palacio que con una mujer rencillosa, que es como gotera continua, tengo un hoyo en la cabeza. Ya, por favor, Señor, cambia esta mujer. Y usted se pasa orando, ¿cuándo? Dice la mujer, ¿y cuándo, Señor, vas a cambiar este macho en un varón de Dios? Tengo tantos años orando y llorando, recibiendo malos tratos. Y el diablo, si eres hija de Dios, ¿por qué te está sucediendo eso? ¿Por qué tanto orar? Y el diablo te quiere en el desierto, en el lugar de la necesidad, en el área de lo personal. Fíjense, estoy definiendo la tentación. Es en el área personal. Es el monte de la necesidad, o el lugar de la necesidad, el desierto. Es hacerte dudar, independizarte de Dios, de su palabra, hacerte dudar. Y en Israel lo logró en el desierto, de dudar. Por eso es, si eres hijo de Dios, sal de esto ya y di. Fíjate que tiene que ver con la palabra. Di. Si tú eres hijo de Dios y la palabra de Dios es verdad en ti y es una promesa para ti, pues di, sal del problema, sal de la necesidad. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo vives así? Eso no es digno de un hijo de Dios. Mejor te iba en Egipto, mejor te iba en el mundo. ¿Cómo venció Jesús? Jesús, como lo querían independizar de la palabra, entonces se aferró a la palabra. Y se acordó de Deuteronomio 8. Y se acordó que allí dice, te llevé al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto, para hacerte tener hambre, para hacerte padecer necesidad, para afligirte. ¿Cuántos saben que Dios aflige? Amén. De Jehová son los pasos del hombre. El diablo usa predicadores hoy que en vez de hacer culto al Dios de la fe, le hacen culto a la fe y la ponen súper. Y te aplican mal la palabra. ¿Cómo que si Dios te ama te va a afligir? ¿Cómo si Dios te ama te va a privar de esto? ¿Cómo si Dios te ama no te oye? ¿Cómo es posible que tú vivas así en esa necesidad por tantos años? ¿Dónde está tu Dios? Mira a tus hijos cómo están, separados de Dios. ¿Acaso concuerda eso con la promesa de Dios? Pero aquí, el mismo Dios dijo, te llevé al desierto y te hice tener hambre, te hice tener sed, te afligí, te probé para ver lo que había en tu corazón. ¿Cuál es el propósito de Dios con el desierto? El diablo se aprovecha del desierto
Porque el diablo sabe que Dios te lleva a la necesidad, te lleva al desierto, te lleva a la privación, para ver si tú guardas o no los mandamientos, a ver si tú te aferras a la palabra, a ver si Dios prima por encima de la necesidad, a ver si Dios es más importante para ti que la misma necesidad. Dios en la necesidad pruebe el corazón. No hay un lugar donde Dios más pruebe el corazón que en el desierto. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Allí donde no hay agua, donde no hay alimento, donde donde hay soledad, donde hay incomodidad, allí donde falta todo, es que tú tienes que hacer de tu Dios el único y el todo en todas las cosas. Amén. El Dios que termina con tu soledad en el desierto, el único que está contigo en el desierto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti. En otras palabras, aunque te falte todo, yo no te voy a faltar. Yo, Jehová de los ejércitos. Amén. 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 Y tú te aferras y dices: no tengo agua, no tengo alimento, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, me falta todo, estoy incómodo, estoy enfermo, estoy así o asá. Pero me voy a aferrar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con otras palabras, el propósito del diablo cuando te lleva al desierto es hacerte dudar de la palabra. Y la solución es aferrarte a la palabra. El propósito del diablo es cuando te falta todo, que tú te hace creer que Dios no está. Y es ahí que tú tienes que agarrarte y por la fe decir: no, aunque yo no tenga nada, yo sé que Dios está aquí, yo sé que está conmigo, yo sé que yo no sufro en vano, yo sé que hay un propósito, yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén, 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 amén. Noten el motivo. Y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dios llevó a Israel al desierto para ver lo que había en el corazón. Se supo en el desierto quién era Cristo. Se supo que Dios era el todo para él. Se supo que Jesús tenía a Dios por encima de suplir cualquier necesidad. Por eso no cayó en la tentación, porque tenía claridad en su mente, entendimiento, que no importa lo que me falte en este cuerpo, en esta mente, en esta vida, yo vivo de la palabra de Dios. Yo no vivo de alimento, yo no vivo de vestido, yo no vivo de trabajo, yo no vivo de residencia, yo vivo por la palabra de Dios. Amén, amén, amén. El apóstol Saulo parece que pasó por el desierto, porque él dijo: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo soy feliz cuando tengo mucho, soy feliz cuando tengo poco. En lo poco y en lo mucho, como quiera, yo me gozo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cuando tengo hambre, y he aprendido a contentarme cuando no tengo nada. En todo y para todo yo soy feliz, porque mi felicidad no es suplir una necesidad. Yo no vivo como los animales para suplir necesidades. Yo vivo por la palabra para complacer a Dios. ¿Entendemos el mensaje? Entonces, si el propósito del diablo en el desierto, al verme privado y afligido, porque tengo hambre, porque tengo sed, porque me falta todo eso, estoy haciendo frente a una necesidad. Si el trabajo de él es independizarme de la palabra, usa la palabra para cambiar tu situación. Usa tu autoridad como hijo. Usa tu autoridad como hijo para cambiar tu estado, tu situación. Usa tu autoridad como hijo. Pórtate como hijo. Usted se para y dice: no. ¿Quién te dijo a ti que ser hijo significa usar la palabra para su propio beneficio?
El verdadero hijo honra al padre. Y aunque no tenga nada, no acude a su autoridad y a su unción y a su derecho de hijo para reclamar el cumplimiento de una promesa en un momento de necesidad, sino que me aferro a la palabra y digo, hágase como tú quieras, no como yo quiero. Amén. Amén. Nadie en el desierto, el diablo te quiere independizar de la palabra. Di y hacerte dudar de lo que tú eres, de lo que Dios es para ti, del pacto y de las promesas. Porque el pacto de Israel era: te bendeciré, tú serás bendición, tú serás cabeza, no cola. Donde quiera que tú vayas estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Oh, y ahora nada de eso se está cumpliendo. ¿Qué está sucediendo conmigo? Y el diablo ahí, ¿dónde está tu Dios? Si usted está ahí sentado por años aprendiendo la palabra, échele mano a esta. Usted no es un hijo de las circunstancias. Usted no se alimenta de lo material, aunque usted necesite lo material. Usted se alimenta de Dios, de la palabra de Dios. Es más tener a Dios que tener cualquier cosa. Lo que el Cana le dijo a Ana cuando lloraba por un hijo: no te soy yo más que 10 hijos. Así te dice Dios: no te soy yo más que 10 maridos, más que 10 novios, más que 10 residencias, más que 10 ciudadanías. Te pluralizo para que entiendas. No te soy yo más que la salud. Amén. ¿Qué tú quieres? ¿Tener salud o tener al Dios de la salud? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, primera tentación. Lugar, desierto. ¿Qué tipo de tentación? Personal. ¿De qué se aprovecha el diablo? De tu necesidad. ¿De qué te hace dudar? De la palabra. Te quiere independizar de la palabra. ¿Cómo se le vence? Aferrándonos a la palabra y diciendo: no solo de necesidad vivo yo, de suplir necesidad. Yo vivo por la palabra. Y me aferro a la palabra, y aunque Dios no venga a auxiliarme o a darme lo que necesito, como quiera, yo creo a su palabra. Y el diablo dijo: no pude con este. Pasemos a la otra tentación. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escuchen ahora dónde el diablo lo lleva. ¿Dónde lo lleva el diablo? Lo sube, porque el diablo es un experto subiendo. Lo subió a la santa ciudad. Cuando yo fui a Israel y me llevaron al lugar donde supuestamente fue el lugar de la tentación, y luego donde estaba el templo, Dios santo, Dios, la verdad que fue un viaje en avión que lo llevó, porque era lejos. Al desierto lo llevó Dios, y el diablo se quiso aprovechar. Por esta vez no es Dios que lo sube, es el diablo que lo sube. Escuchen ahora, yo quiero que ustedes vean los dos lugares donde el diablo lleva a Jesús ahora. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. En otras palabras, la santa ciudad, mis hermanos, era Jerusalén, era Sión, la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra. Y el templo era el lugar donde Dios dijo: pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Y no lo llevó ahí, lo llevó allá arriba. La representación es: te voy a subir al lugar amado por Dios, al lugar deseado por Dios, al lugar más santo y a lo más elevado. Del lugar más elevado te voy a llevar.
y te voy a probar. Te voy a probar la fe. Te voy a probar la fe. Esta tentación pasa a otro nivel. La primera tentación es el desierto. Tentación, la necesidad. Aspecto, lo personal. Lo temporal. Ahora no. Ahora lo lleva a un lugar espiritual. Y lo tienta en el área espiritual. Ya no en lo temporal. Ya no es comida, bebida, vestido, satisfacción personal, logros, sueños. No. Ahora es espiritual. Ahora lo sube a la santa ciudad, al templo de Dios, y lo prueba en la fe. La fe es lo más elevado. La fe es un don de Dios. Y aquí viene entonces la tentación en el área espiritual. Este es el lugar de la inspiración. Inspiración. Crecimiento espiritual. Logros espirituales. Hay muchos que están siendo tentados ahí. Y los predicadores de ahora te lo alimentan. Tú vas a ser profeta interplanetario. Ahí te está subiendo el pináculo. Va a ser apóstol intercontinental. Este pináculo te suben bien alto. Allá arriba te suben. Y te están apelando a las promesas espirituales. Suben. Así como la fe inspira y la presencia de Dios, porque es la santa ciudad y el templo, representa espiritualmente lo más elevado. ¿Cómo te suben? ¿Cuántas vidas están siendo tentadas en esta área? Hay quienes tienen más sueños con sus vidas que los que Dios tiene con ellos. ¿Cómo te suben? Nadie predica como usted. Y el diablo me lo dijo esta mañana. Decía Carlos Spurgeon. Nadie canta como tú, nadie salmea como tú. Tú vas a ser un cantante mundial, internacional. Tú vas a ser anciano de la iglesia, tú vas a ser profeta. Cuando el pastor se muere, el manto es tuyo. Nadie te lo quita. Este manto es tuyo. Te está subiendo al pináculo allá arriba. Créelo, créelo. Confiésalo. Es el área inspiracional. ¿Cuántas aspiraciones espirituales? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos sueños? ¿Me estoy comunicando? Ahora no tiene que ver nada con el desierto, lo temporal, lo personal, lo de aquí, de esta dimensión. Ahora es la fe. La fe inspira, la fe agrada a Dios, la fe representa todo lo que es espiritual. Miren ahora, ¿puede usted comparar un desierto con el monte de Dios? ¿Saben ustedes que cuando Israel estaba en el desierto, Dios le dijo a través de Moisés: cuando tú entres a la tierra que yo te voy a dar, tú no vas a adorar en ningún lugar, sino en el lugar donde yo elija. Ahí pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón. Y por siglos Israel esperó que Dios eligiera el lugar, y Dios eligió a Sión, la santa ciudad Jerusalén. Y ahí lo llevó el diablo. Y no solamente al templo, lo llevó al pináculo. La representación es lo más elevado de lo espiritual. Hay gente que vive soñando con lo espiritual. Yo voy a ver ángeles. A mí se me va a aparecer Jesús. Yo soy el instrumento para que todo Estados Unidos se convierta al Señor. Yo sé que cuando yo llegue a China, todos los chinos se van a convertir, porque voy a llegar yo. Son los sueños.
Y hoy hay tantos inspiradores. Los inspiradores que predican inspiración, elevación, andan por el mundo entero. Tienen un don. Porque en los libros de los motivadores en el área comercial, empresarial, leen esos libros y se aprenden pensamientos, ilustraciones, que un pobre diablo llegó a ser Dios y que un pobre demonio llegó a tener alas y convertirse en un ángel, y te hablan de unos sueños, que este no tenía nadie, ahora tiene una casa, y aquel no tenía trabajo y ahora es un empresario, y comienzan a hablarte de lo espiritual, así como hablan de lo material, te hablan de la prosperidad espiritual. Dios te hizo cabeza, no cola, levántate, reprende al diablo, enseñoríate. Y nos sube al pináculo. Uy, cómo profetizan. Son tremendos profetizándote. ¿Cuántos hay que andan por ahí? Tienen unos sueños, hermanos, que son pesadillas. De tanto que lo han inspirado. Pasan años en el pináculo del templo, mirando hacia abajo. Y el diablo dice: tírate, llegó tu tiempo, lánzate de ministro, lánzate de apóstol, lánzate de profeta, lánzate de pastor, lánzate ya, lógralo ya. Dios te subió para qué, lánzate. Que Dios te dijo que abajo te va a prosperar, que abajo te va a bendecir, que abajo te va a promover. Lánzate. Fíjese. Pero Jesús le dijo al diablo: si hubiera sido Dios el que me subió, yo me tiro. Pero me subiste tú, bájame tú. Le quiso decir: en el desierto te soporté porque allí fue Dios que me llevó, pero aquí me subiste tú, bájame tú. Pero el diablo es tan desgraciado que cuando el Señor llevó a Jesús a la cruz, al pináculo del sacrificio, de la abnegación, de la entrega, de la renuncia, le dijo: en la cruz, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Dice Jesús: de aquí no me bajo porque aquí me subió Dios. Y no me bajaré hasta que no diga consumado es. Y lleve muchos hijos a la gloria de Dios. Amén. 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 Y cuando aparezcan esos demonios vestidos de predicadores, inspiradores, motivacionales, y te quieran llevar al pináculo del templo de la fe, de la inspiración, tú le dices: el Señor no me llevó allá arriba, el Señor me llevó a la cruz con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Cristo me subió, el Señor me subió a una cruz con Él, no a un pináculo de gloria. Contéstele así a los tentadores. Váyase a la librería cristiana y verán que todos esos libros te llevan al pináculo del templo. Oh, cómo te inspiran. Cómo ser apóstol, cómo ser profeta, cómo conquistar una ciudad. Mira la respuesta de Jesús. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y te citan la Biblia, los desgraciaditos. Te citan la Biblia, como el diablo también. Te citan las promesas. Pero fíjense, este pasaje está en el Salmo 91. Pero el diablo le omitió una parte. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dios prometió guiar tu vida en todos tus caminos. No dice súbete y tírate. No dice, en cada paso yo voy a trazar mi camino y te voy a llevar los pasos tuyos en mis caminos. Eso te lo prometo. Pero el diablo lo sacó del camino.
Y lo sacó de los pasos. Los pasos son el propósito de Dios con su vida. Y lo subió donde Dios no lo había subido. Así el diablo te sube donde Dios no te ha subido. Va a ser pastor, va a ser ministro, va a ser esto, va a ser aquello. Puede ser que sea verdad. Si es de Dios, se cumple. Pero deja que Dios te suba. La respuesta es: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios bíblicamente significa forzarlo a actuar cuando Él no lo ha decidido. ¿Qué es tentar a Dios? Forzarlo a actuar cuando Él no lo ha decidido. ¿Cómo oramos? A veces: Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos traer el cielo a la tierra. Me lanzo, que yo sé que tú tienes los bomberos en la parte de abajo. ¿Recuerdan ustedes a Ezequías? Ezequías es una ilustración. Dios le dijo: prepara tu casa, que te vas a morir. En otras palabras, te voy a bajar de rey a muerto. Y el hombre comienza a llorar. Y comienza a mostrar su vida de acuerdo a la ley. Vivía de acuerdo a la ley. Y la ley decía que todo el que vivía bien tenía largura de días o muchos años de vida. Y tú me cortas a la mitad de mis días. Y Dios dijo: verdad, te me había olvidado que tú eres fiel, así que te voy a dar 15 años de vida. Y en esos 15 años nació Manasés, el hombre más malo que ha nacido de mujer. Es el Judas del Antiguo Testamento. Llenó a Jerusalén de sangre, metió ídolos en el templo, se rebeló contra Dios como nadie. Tan así que cuando Dios destruye, manda a los enemigos a destruir el templo, la ciudad, a los caldeos, a Nabucodonosor, y lleva a los judíos a la cautividad. Dice Dios que lo hizo por los pecados de Manasés. A Manasés se lo perdonó, pero sus pecados perjudicaron para siempre a Judá. Ese nació después que él quiso tentar a Dios, forzarlo a actuar cuando Dios no quiere. Si Dios te dice: prepara tu casa, prepárala, hermanito. Prepara tu casa, porque Él tiene una mejor allá arriba. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, fíjense la diferencia. La primera tentación tiene que ver con la necesidad. La segunda tentación tiene que ver con la fe, tiene que ver con lo elevado, tiene que ver con lo que inspira la fe. El lugar es el lugar de la inspiración. Es una tentación que tiene que ver con el aire espiritual. La primera es temporal, personal, lugar desierto. Propósito: separarte de la palabra de Dios y hacerte dudar de la palabra de Dios. La segunda tiene que ver con gobierno. Tírate. Es una orden. Tírate. Tírate. Porque la fe es el instrumento de Dios para tu apoderarte de gobierno. ¿O no es así? Con la fe que tú confiesas a la palabra, con la fe que tú crees a la promesa. Con la fe se lleva a cabo la autoridad. A través de la fe. Échate. Independencia de gobierno. Independencia del propósito de Dios. Aquí está. Buscar inspiración, grandeza espiritual. Ya no la índole material, espiritual. Pasemos a la última. Versículo 8. Otra vez le lleva el diablo a un monte muy alto. Otra vez lo eleva. Pero ahora no es al pináculo de lo espiritual, sino al pináculo de lo mundanal. La primera tentación es personal. Es en cuanto a lo temporal, en cuanto a todo lo que tiene que ver con vida personal, desierto. Es bregar con mi necesidad.
La segunda, el lugar es el templo, la santa ciudad, lo espiritual. Tentación en el área de las promesas espirituales de Dios. Propósito, independencia de su gobierno. La tercera tentación. Otra vez le lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Diga, la primera tentación es personal. En el aspecto natural. La segunda es una tentación espiritual. La tercera es mundanal. Es tu vida personal, tu casa, el templo, el mundo. La primera es tu vida, tu casa, lo personal. Lo otro es lo espiritual, bien elevado. Y lo otro es lo mundanal. Diga, la vanagloria de la vida. Hay tentaciones naturales, hay tentaciones espirituales, tentaciones mundanales. Son tres áreas. Y todas las tentaciones están clasificadas en esas tres. La otra tiene que ver con la prosperidad mundanal, la vanagloria, la aspiración. ¿Cuántos sueños frustrados? Yo quería ser médico. Y mira lo que soy. Yo recuerdo, yo en la universidad y vengo a Estados Unidos a meterme en una factoría. Yo nací seco y pasé mojado. Todos los reinos del mundo son los sueños, pero ahora mundanales. No se puede comparar una necesidad en el desierto, porque la necesidad es algo noble. O sea, yo tengo necesidades y Dios suple mis necesidades. Es diferente a desear algo que ni siquiera Dios te ha prometido en lo temporal. En estas tres áreas trabajan los maestros de hoy. Tú puedes ser un empresario de éxito, tener tu propia empresa. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Es verdad que lo dice. Algunos dicen, es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. Y te llenan de unos sueños que va a ser presidente de los Estados Unidos, presidente de tu nación. Va a ser el abogado de éxito, tú vas a ser el médico, el cirujano, va a ser aquello. El problema aquí, mis hermanos, no es ni siquiera la aspiración, sino quién te lleva a esa aspiración. No es Dios que se está llevando a aspirar, es el diablo que te subió al monte más alto. ¿Me estoy comunicando? Si es Dios el que te lleva a la santa ciudad y te sube allá arriba y te inspira y te da todo lo espiritual y te hace apóstol y te hace profeta y te hace un hombre poderoso en palabras y en hechos, hacedor de milagros, el mejor predicador del mundo, gloria a Dios, fue Dios que te subió. Administra en humildad y en fe, en amor, y glorifica a Dios, edifica al pueblo. Pero te estoy hablando cuando es el diablo el que te sube. Hay una diferencia. ¿Cuántos hombres de Dios están en eminencia? Dios los ha hecho consejeros de naciones. Yo recuerdo a mi hermano Billy Graham. Toda su vida fue el consejero de todos los presidentes de Estados Unidos.
Y no importa que sean republicanos o demócratas, todos. Él fue consejero de todos. Fue el primer predicador que se le habló a Rusia comunista para predicar el evangelio. Un embajador de Dios. Pues pero no fue el diablo que lo subió. Nunca lo vio usted en su libro diciendo: yo aspiro a ser esto, soy aquello, soy aquello. No, siempre Dios lo honró y lo subió. No fue el diablo que subió a Daniel, ni a Esther, ni a José, y los relacionó con los imperios para que tuvieran influencia en las cortes de los imperios. Fue Dios que lo subió. Si es Dios que te sube, bendito sea Dios. Como dicen por ahí, al que Dios le dio, San Pedro se lo bendiga. Me comunico. Fíjense cómo es el diablo. Cuando te falta en el desierto, en el monte Sin, te hace dudar de Dios. Pero cuando te saca del desierto, te quiere dar de más. Tremenda revelación. En el desierto, monte de Sin, sin comida, sin abrigo, sin esto, ahí te quiere hacer dudar de Dios. Pero después que te saca del desierto, entonces allí te critica a Dios porque no te da. Y aquí Él te da de más. Te sube al templo, te da una super espiritualidad, una super posición mundanal. Y ahí juega con tus emociones, con tus debilidades. Te hace dudar de Dios, te separa de Dios. ¿Cuántos sueños? Cuando yo fui llamado por Dios al ministerio, cuando era joven, y yo veía a Billy Graham en ese estadio, lleno, con un mensaje sencillo, hacía un llamado y la gente venía llorando. Y yo veía a Jimmy Swaggart también, y yo decía: yo voy a ser como ellos, voy a llenar estadios, voy a ayudar a Dios a evangelizar el mundo. Y no voy a cesar hasta que termine la obra de Dios. Por eso entonces me enamoré del evangelismo, de ser evangelista. Yo pensaba que era muy noble lo mío, pero después de los años me di cuenta que lo que me apelaba eran las multitudes y el éxito visible. Y como Dios se respalda a los evangelistas con milagros, todo lo sobrenatural, lo que llama la atención, y me enamoré del evangelismo. Y Dios, junto con ustedes, me llevó a un desierto por 8 años. Y me convenció que no soy evangelista. No me invite a usted a una campaña evangelista, porque yo no va a tener éxito. Yo no soy evangelista. Recuerdo que una vez un pastor, un amigo que me conocía, más o menos me conocía, me dijo, me ubicó: tú eres más pastor, maestro en ese tiempo que evangelista. Yo no le dije nada porque yo era humilde. Pero me fui a mi casa a llorar. Me fui a mi casa a llorar y decía: ¿cómo es posible que que me conoce no reconoce que soy evangelista? A veces creemos que somos tan humildes y el diablo estaba tratando conmigo, subiéndome allá arriba. Santo Dios. Ahora quiero ser lo que Dios diseñó para mi vida. Amén. Oren siempre por mí, para que siga muerto. Porque el yo solamente cuando está crucificado juntamente con Cristo permanece muerto, pero puede resucitar. Pero después de mi muerte, a mí un halago como una crítica me suena igual ya, pero antes no.
Antes sufría, lloraba, ya no me importa lo que dice. Pero oro al Señor para que se mantenga muerto el muerto. Porque reconozco que en cualquier momento lo pueden subir al pináculo. Estoy hablando de mi experiencia, pero yo sé que ustedes también se identifican. El hombre viejo hay que matarlo, crucificarlo y despojarse de él. Que Dios nos convenza, mis hermanos. Pero cuidado con estas tentaciones. Cuidado con estas tentaciones. Las 3 áreas. Y saben ustedes el propósito de la última: independizarnos de su nombre. La primera es independizarnos de la palabra de Dios. La segunda es independizarnos de su gobierno. Y la tercera es independizarnos de su nombre, de su persona y de su adoración. Por eso Jesús responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Fíjense lo que es el diablo. En lo espiritual te sube al pináculo del templo, pero te manda que te lance para que tú te revientes. Porque como es espiritual, no quieres saber de lo espiritual, que tú te revientes abajo. Pero cuando te sube en el mundo, te dice: dóblate ante mí, porque fui yo el que te subí. Dóblate y adórame a mí. Allá, en lo espiritual, tírate para que te revientes cuando caigas. Aquí no, aquí dóblate ante mí. Cuando el diablo te da algo mundanal, él pide la recompensa. Y la recompensa es: reconóceme a mí. En las 2 tentaciones anteriores, él quería que tú deshonraras a Dios. En la primera, que tú dudaras de Dios. En la segunda, que te saliera tu gobierno y tú obedecieras a Él. Pero la tercera, que tú le des todo a Él, porque el mundo es mío y yo te lo entrego si tú me adoras. Y tú le respondes: en la necesidad, Dios es mi Dios. En lo espiritual, Él dirige el propósito con mi vida y me va a llevar tan alto como Él quiera. Y nunca me va a lanzar abajo. Y en la última, en el mundo, no daré mi corazón a nada que no sea solo a mi Dios. Amén. Dele aplauso a Dios. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Jesús comenzó en el Jordán con la aprobación de Dios. Fue al desierto y en la necesidad glorificó a Dios y dependió de su palabra. Después salió de allí y fue a su ministerio y Dios lo subió al pináculo de la gloria. No hubo profeta como él. Fue más grande que el templo. Fue más grande que Moisés. Tuvo un ministerio sacerdotal más alto que Aarón. Fue más sumo sacerdote que Aarón. Pero fue Dios que lo subió. Fue Dios que lo subió. Amén. Y después que lo subió al pináculo, amén, según Hebreos, era uno con Dios. Fue mayor que los ángeles. Fue mayor que Moisés. Fue mayor que el día de reposo. Fue mayor que el templo. Fue mayor sumo sacerdote. No hubo profeta como él. Tenía los 5 ministerios. Fue el gran apóstol de nuestras vidas y almas, el gran profeta, el gran maestro, el gran evangelista, el gran pastor de las ovejas. Pero fue Dios que lo subió al pináculo de la ciudad. Es la cabeza de la iglesia para que en todo tenga la preeminencia.
Aleluya. Amén. ¿Por qué lo exaltó hasta lo sumo? Porque no oyó al tentador. Pero luego, cuando estaba allá arriba, le dijo: yo quiero que tú ahora bajes y vayas a la cruz. Yo te voy a subir al monte de la vergüenza, del vituperio, del rechazo, de la maldición, de la iniquidad, porque te va a hacer pecado por ellos. Y lo subió Dios desnudo en una cruz, pero nunca más poderoso que cuando sangraba, dándole una ofrenda de expiación a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo bajó de la cruz al lugar más bajo de la tierra. Y cuando estaba en el lugar más bajo de la tierra, mandó un ángel que le dijo: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y se levantó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el Padre, cuando lo levantó, le dijo: siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Dios levanta a los humildes. Dios exalta a los que creen en la palabra. Nunca serán avergonzados, ni chasqueados, ni avergonzados los que en Él esperan, en su bendita promesa. Amén. Amén. No cambiemos la gloria de Dios por ningún oropel en este mundo. El mundo es apariencia, Dios es realidad. Jesús, en la necesidad, glorificó a Dios. En el gobierno se sometió a Dios y rechazó los honores del mundo porque tenía los de Dios. Cuando Dios no es suficiente para ti, el mundo será una tentación. Pero cuando Dios te llena, ninguna tentación te va a cultivar, va a cautivar. Dale un aplauso. ¡Aleluya! Amén. Amén. Haga así. Haga con su mano izquierda. Ponga su mano izquierda. Qué triste, usted es zurdo. Ponga la mano izquierda y dígale: apártate de mí, Satanás. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y solo ese será el objeto de tu adoración. Dale aplauso ahora al Señor. Aleluya. Amén. 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 Glorificando el desierto, seré fiel a la palabra. Glorificando, administrando la fe, me voy a someter a su gobierno. Y administrando lo mundanal, adoraré a Dios y le serviré. Aleluya. Amén. Otro aplauso al Señor. Qué bien que se lo merece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Extienda ahora sus manos y oremos. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu palabra. Ella nos habla, nos ilustra, nos ilumina, nos hace descubrir las artimañas del error, y nos da el poder y la sabiduría y la humildad para salir de las trampas del enemigo. Gracias por Jesús. Gracias porque fue un ejemplo. Gracias porque en la necesidad del desierto se aferró a la palabra, y en la tentación en cuanto a lo espiritual se aferró a tu palabra y a tu gobierno. Gracias porque los reinos del mundo nunca apelaron a Él. Él nunca sacrificaba el honor y la gloria del Padre. Su aspiración era agradarte. Por eso le dijiste: ven, siéntate a mi diestra. No hay lugar.
no hay lugar como la diestra de Dios. Ahí está el honor, ahí está el poder, ahí está todo. En la diestra de Jehová está la fuerza, el poder. Todo lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno está a su diestra, donde está el Hijo. Gracias, oh Dios. Allí estamos por la fe en el Hijo. Pero un día estaremos con los ángeles y con Él, Dios mío, sirviéndote para siempre. Guarda nuestro corazón. Cuando nos aflijas en el desierto y nos pruebes, a veces guardamos tus mandamientos. Permite, Dios mío, que como Jesús salió airoso, triunfante, apoderándose de la palabra y de la promesa, así nosotros también. Cuando el diablo quiera venir, Dios mío, a ilusionarnos con sueños espirituales y nos quiere elevar, dándonos títulos, Señor, y cuantos honores, para que caigamos en la tentación de salirnos del plan tuyo y usar mal las promesas de la fe. Guárdanos, Dios. Guárdanos, Dios. Cuando el diablo quiera, mi Dios, tentarnos para que cambiemos el honor tuyo, la adoración tuya de tu nombre, lo que es tu nombre, tu adoración, por regalos mundanales, logros mundanales. Ayúdanos como Jesús a rechazarlo, rechazar toda oferta del diablo, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y solo Él será el objeto de tu adoración. Dios mío, gracias por Jesús. Yo bendigo a la iglesia, no solamente a nosotros, sino a los hermanos, siervos tuyos, hijos tuyos, que van a escuchar este mensaje a través de la televisión, o lo van a escuchar a través de la radio, del internet. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, Dios mío, sea un sello. Líbranos de tentación. Ahora entendemos a Jesús cuando dijo: guárdanos de tentación, guárdanos de tentación, guárdanos de tentación. El que fue tentado en todo oró para que seamos librados del mal. Líbranos tú, que nadie es fuerte. Yo confieso hoy que después de 45 años caminando contigo, he sido librado, Dios mío, simplemente por tu misericordia, simplemente por la gracia. Y te oro delante de mis hermanos: no me expongas, oh Dios, no me saques. Si el diablo va a hacer que yo deshonre tu nombre, cuídame y cuida esta congregación y cuida a tus ministros en el mundo entero. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que tomemos en serio este mensaje, porque en estas tentaciones cayó Adán, han caído todos los hombres, cayó Israel, solo Jesús no ha caído y nosotros sí estamos en Él. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Guárdanos de tentación, cúbrenos, guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo oro por ti, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermano. Y yo oro al Dios del cielo que esta palabra penetre en tu corazón y en tu vida. Que Dios la haga verdad en tu vida. Que Dios te guarde de tentación. Y así como Jesús venció en esas 3 áreas, tú también, en Él, por la fe en Él, por imitarlo a Él, tú seas más que un vencedor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.